Bueno, les comento que hoy el tema de hoy es consideraciones fiscales en negocios México-Estados Unidos. Y bueno, les recuerdo, tenemos gente en Facebook. ¿Cuál es el objetivo del seminario taller? Capacitarlos para que ustedes puedan ser empresarios globales a México y Latinoamérica. Y Fernando también se ha sumado a este proyecto, a esta visión que tenemos, porque vemos las grandes oportunidades que hay en ese socio comercial que tenemos y que muy pocos mexicanos, y bueno, tenemos gente también fuera de México, la mayoría de los países tienen tratados comerciales con los Estados Unidos, no los usan, no los conocen. Bueno, acuérdense, encontrar el cómo sí. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Paso a paso, pero rompiendo tus paradigmas que te impiden ver las oportunidades que tienes en el extranjero. Bueno, Fernando colabora, es una pieza muy importante en esta firma que está en Dallas, Texas, Freeman Law. Él es el responsable del área internacional. Y bueno, él ha trabajado en compañías muy importantes. Él ya emigró a los Estados Unidos, él es originario de Ciudad de México, pero hay algo. Fernando se ha caracterizado por buscar, estudiar, y acaba él de terminar una maestría en la Universidad de Stanford, bueno, con muchísima honores. Y acuérdense, ¿qué es lo que me gusta a mí? Esto lo pueden encontrar en la página web de Freeman Law. ¿Por qué los debes de contratar a ellos? ¿Por qué debes de buscar que ellos te guíen, te ayuden? Pero acuérdense, lo valioso es cómo veo yo al ponente de hoy. Fernando es un profesionista bicultural. Él nació en Ciudad de México y luego migró a los Estados Unidos. Y cuando está uno allá, empiezas a imitar. Recuerden, somos seres de imitación. Es experto en impuestos globales. Le decía yo, oye, Fernando, ¿y si Biden cambia las políticas de ahorita de beneficios fiscales? Nos vamos a otro país, no hay ningún problema. Esa es la importancia de tener una visión global. Muy enfocado, muy activo. Y bueno, tiene un don de gentes, Fernando, ya lo conocerán ahorita. Y para mí, una gran persona con integridad. Y esto no se lo he dicho a él en forma personal, lo voy a hacer ahorita público. Hicimos una presentación a una empresa y después de mucho dijo, ok, te voy a pagar tanto. Y le hablé a Fernando y le dije, oye, Fernando, pues te voy a dar tanto ahora que me llegue el dinero, que no me ha llegado, Fernando, pero bueno. Me dice, no, ingeniero, eso no. Le digo, no, es que yo te lo quiero. No. Y de ahí no lo saqué. Porque él dice, tú, tenemos un acuerdo, tenemos una alianza y creo que eso vale mucho. Y ese es el nivel de personas que yo estoy poniendo en esta plataforma de Latin American Export Team y que les van a ayudar a todos ustedes. Fernando, pues el escenario es tuyo. Bienvenido. Les recuerdo, preguntas por el chat y sobre todo si son relacionadas a impuestos, Fernando les va a ayudar muchísimo. Bienvenido, Fernando. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Déjeme comparto la pantalla. Aquí está. Bueno, pues el día de hoy veo que nos acompañan 17 personas. Espero que sea esto de su interés. Básicamente vamos a platicar acerca de las cuestiones fiscales que ustedes deben de tomar en consideración cuando están iniciando negocios en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a darle porque sí es bastante material. Tengo aquí un temario que va muy enfocado a operaciones que ya tienen un poco de, pues digo, ya van avanzadas, ¿no? En cuestiones de iniciar negocios dentro de Estados Unidos. Yo lo que voy a hacer es, voy a empezar a platicar primero, pues digo, por el inicio. Hay que iniciar
por el principio, y esto significa conocer cuáles son los diferentes tipos de estructuras, cuáles son los diferentes tipos de sociedades que uno puede incorporar dentro de Estados Unidos, para después analizar cuáles son las implicaciones fiscales de cada uno de estos tipos de sociedades. ¿Y por qué es importante platicar acerca de los tipos de sociedades? Bueno, es importante porque básicamente hay dos maneras de hacer inversiones dentro de Estados Unidos. La primera es que una persona, Juan Pérez, viene a Estados Unidos, abre un negocio, inicia un negocio y él por sí mismo empieza a recibir pagos, empieza a efectuar pagos también a sus a los que le prestan servicio, etcétera. O por el otro lado, la segunda opción es a través de una empresa. Y que yo creo que es el supuesto de cada uno de ustedes, porque como vamos a ir viendo el día de hoy, bueno, pues el hacer la inversión de manera directa, hacer la inversión de manera personal, de manera individual, pues genera ciertas consideraciones que no son las mejores y que evidentemente pudieran generarles un tema no solamente fiscal en México, sino también fiscal dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que queremos aquí es que ustedes personalmente, individualmente, no sean responsables directos de este tipo de este tipo de eventualidades, ¿no? De riesgos. Y al final de la presentación vamos a ir discutiendo cuáles son algunas de las estructuras que ustedes pudieran tener en mente para iniciar sus operaciones dentro de Estados Unidos, ver algunos beneficios que pudieran existir del lado americano. Hay bastantes empresarios y muchos de nuestros clientes, pues básicamente lo que hacen es, tienen operaciones netamente mexicanas, no obstante, derivado de la baja tasa de la baja tasa nominal que existe ahorita en Estados Unidos, que es la tasa del 21% en materia corporativa, bueno, pues existen oportunidades de planeación para que ustedes puedan controlar sus operaciones desde Estados Unidos y de esa manera, pues evidentemente aprovechar esa tasa que pues les provee de un gran ahorro si lo comparamos con el 30% de México. Entonces vamos a iniciar. Básicamente aquí, ¿qué es lo que debemos de nosotros distinguir? En Estados Unidos tenemos impuestos sobre la renta, existen otros tipos de impuestos, por ejemplo el impuesto a las herencias, el impuesto a la donación, que esos son tipos de impuestos especiales que, como su nombre lo indica, solamente aplican a ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, van a efectuar una donación de algún bien que se encuentra en Estados Unidos, hay que estar al pendiente por ese otro tipo de eventualidades, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar netamente al impuesto sobre la renta, que es el income tax. La diferencia es que entre la persona física y la persona moral existe un gran diferencial en cuanto a la tasa nominal. Las tasas nominales para la persona física pueden llegar hasta una tasa del 37%, en tanto que las tasas de una persona moral pues llegan, o es una tasa fija que es del 21%. Entonces, si se dan cuenta, pues son 16 puntos de diferencia. Hace mucho, o sea, existe un gran ahorro entre el 37 y el 21, 16 puntos en términos generales, pues estamos hablando, si hablamos sobre miles, pues representa en lo más bajito $16,000. Entonces, existe ahí un ahorro sustancial. En segundo lugar, otro tema importante entre persona física y persona moral, pues evidentemente consiste en la protección legal que le dan a la persona moral en Estados Unidos. La persona física, como tal, pues es directamente responsable, ¿no? Cuando hace las inversiones, supongamos que ustedes compran algún bien inmueble, por poner un ejemplo, y ese bien inmueble pues se lo rentan a una persona, a un ciudadano americano. El ciudadano americano vive ahí. En alguna de estas tormentas que, por ejemplo, tuvimos hace un par de meses, bueno, hace un mes, supongamos que cae mucha nieve, se destruye el techo, le rompe una pierna a una de las personas. Bueno, aquí desafortunadamente los van a demandar seguramente por todos los daños que se generaron, evidentemente por también las deudas que, bueno, más bien las ganancias que dejaron de percibir estas personas por tener su pierna rota, y evidentemente por todos los daños psicológicos que seguramente van a exceder el $1,000,000. Entonces, si ustedes hacen esta inversión directa, ustedes son directamente los arrendatores de estas casas, por ejemplo,
Bueno, pues aquí al que van a demandar va a ser directamente a ustedes, a Juan Pérez. Juan Pérez va a ser directamente responsable por una demanda de $1 millón en Estados Unidos. Como se pueden dar cuenta, independientemente de que uno tenga seguro, pues al final del día es una eventualidad que uno no quiere ir a la cama con ella, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran desventaja de hacer una inversión directamente como persona física, como un individuo. En segundo lugar, pues evidentemente tenemos el aspecto de la persona moral, y aquí la persona moral, pues ella sí tiene protección, y es parte de lo que vamos a analizar aquí el día de hoy. Existen diferentes tipos de sociedades, no es lo mismo tener algo que se denomina una partnership, que es una sociedad de personas, o un joint venture, a tener una sociedad, una corporación, o tener una LLC, ¿no? La llamada, la conocida LLC, Limited Liability Company. Entonces vamos a ir viendo los diferentes tipos de sociedades para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las ventajas tanto corporativas, cuáles son las ventajas fiscales de cada una de ellas, y entonces ustedes sí, ya con base en este menú de opciones que tengan, ya pueden ustedes por lo menos decidir cuál es la estructura que más se acomoda a lo que ustedes están buscando. Perdón que interrumpa, veo que hay algunas preguntas. Lo que voy a hacer con las preguntas es, voy a tratar de llegar para no perder tiempo, tratar de explicar unas cuantas diapositivas, y en algún momento me sentaré a contestar las preguntas. Pero con gusto las veo ahí, excelente, y qué bueno que haya preguntas. Por favor, váyanlas anotando en el chat, y ahorita las vamos a ir contestando para que, vayamos todos en el mismo canal. Entonces, la protección legal, como les explicaba, pues básicamente hace la diferencia total, absoluta. Tercer lugar, también tenemos un sistema de renta mundial. ¿Qué significa esto? El sistema fiscal de los Estados Unidos, a diferencia, es al igual que México, es un sistema de renta mundial. ¿Esto qué significa? Significa que todos los ciudadanos y los residentes fiscales en Estados Unidos tienen que declarar sus ingresos obtenidos de cualquier fuente, obtenidos de fuente mundial. Es decir, si yo soy un ciudadano americano y obtengo ingresos en Singapur, tengo que declarar mis ingresos en Singapur y pagar impuestos por esos ingresos que obtuve en Singapur, los tengo que pagar en Estados Unidos, así de sencillo. En México es igual, ¿no? Nada más que la diferencia radica fundamentalmente en el punto de contacto, o en el punto que nos permite a nosotros fijar Estados Unidos o México con ese cobro de impuestos foráneo. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos va por la nacionalidad de las personas. Por ejemplo, un ciudadano americano o un residente permanente en Estados Unidos, ellos por el solo hecho de ser ciudadanos americanos o residentes permanentes, tienen que declarar sus impuestos en Estados Unidos. Existe otro test, otro examen que también hacen los Estados Unidos para cobrar ese impuesto, y que es que si ustedes tienen una presencia sustancial dentro de los Estados Unidos, ¿no? En este caso, si ustedes están más de 183 días dentro de los Estados Unidos en los últimos 3 años, pues en ese caso también ustedes serán considerados como residentes fiscales americanos, independientemente de que, por ejemplo, ustedes pudieran tener una visa de turista. Pero si ustedes se quedaron 183 días dentro de los últimos 3 años, pueden llegar a ser considerados como residentes fiscales, ¿no? Esto es lo que nos permite a nosotros, o lo que le permite a los Estados Unidos cobrar impuesto que ustedes declaren sobre la totalidad de sus ingresos. ¿Cómo sucede en el caso mexicano? Bueno, en el caso mexicano es diferente. En el caso mexicano te piden que todos los residentes fiscales mexicanos, ahí no se habla de nacionalidad, ahí no se habla de residencia migratoria, se habla simplemente de ser residente fiscal mexicano. ¿Y quién es residente fiscal mexicano? Bueno, ahí te dice, evidentemente, todo aquel que es ciudadano mexicano se presume, ¿no? Salvo prueba en contrario, o por el otro lado, también todas aquellas empresas que se encuentran, que tienen su centro de administración principal colocado dentro de México. Entonces, ustedes se dan cuenta, en México es más restringido el concepto de ser residente fiscal mexicano, en tanto que en Estados Unidos simplemente el punto de contacto es el solo hecho de ser
¿cómo se llama? Ciudadano. Creo que aquí me avancé. Esperen. Ah, no, estamos bien, estamos bien. Entonces, esta es la diferencia entre el sistema de renta mundial. En cuarto lugar, otra diferencia sustancial entre México y Estados Unidos, que ustedes deben de tomar en consideración, muy, muy importante, es, yo entiendo, digo, tengo experiencia en el sistema fiscal mexicano, entiendo que hay muchos empresarios, y digo, no es que lo hagan con esa intención, pero desafortunadamente, derivado de que existieran muchas empresas factureras, pues evidentemente hay algunos empresarios que por ahí compraron algunas facturas con el objeto de obtener alguna deducción y evidentemente reducir la carga tributaria de sus empresas. Esto propiamente, digo, independientemente de la carga moral, ¿verdad?, que esto representa, formalmente pudiéramos nosotros decir que está bien, porque al final del día, pues le representa a uno una deducción por un servicio que alguien me prestó. Formalmente, si ustedes se dan cuenta, pues significa o les da lugar a una deducción en México. Sin embargo, el problema radica que en México están incorporando doctrinas americanas que es precisamente la que se menciona aquí en este último punto, la sustancia sobre la forma. ¿Esto qué significa? Y esta es la base toral del sistema americano. En Estados Unidos se fija uno en la sustancia, en lo que realmente las partes quisieron hacer. No se fija uno en la forma que le dieron para obtener tal vez alguna deducción, para obtener tal vez algún gasto, para obtener tal vez algún estímulo económico. No, en eso no se fijan en la forma, se fijan en la sustancia. Realmente se busca ver cuál es la intención real de las partes y sobre esa base determinar si ustedes tienen derecho a una erogación, por ejemplo, a una deducción en materia fiscal. Y esto, por ejemplo, es importante, pues, porque si ustedes, por ejemplo, adquirieran una factura del lado americano con el objeto únicamente de obtener una deducción sin que existiera la prestación real de un servicio, pues evidentemente si el IRS los cacha, les va a rechazar esa deducción definitivamente. Y esto no solamente aplica a las deducciones, sino que aplica a todo el sistema fiscal americano. Esto implica que cualquier cuestión que ustedes hagan, estructuras complicadas que se hagan con el único objeto de generar un beneficio fiscal, desafortunadamente van a poder, desafortunadamente van a ser rechazadas por el IRS. Entonces es importante que muchas de estas cuestiones que nosotros, o bueno, que tal vez suceden en la práctica fiscal mexicana, desafortunadamente no tendrán oportunidad de pasar en los Estados Unidos. Antes de continuar, ahora sí vamos a pasar a las preguntas, porque ahora ya vamos a iniciar directamente con el régimen corporativo. Déjenme busco el chat, aquí está. Y veo de las primeras preguntas, José Luis Lecona comenta que derivado del TIMEC, como mexicano puede tener su LLC en Estados Unidos y esta a su vez es la que le paga honorarios vía transferencia a su cuenta bancaria. ¿Cómo debería de facturar la LLC? Por ende, debe declararse el ingreso al SAT para ser candidato elegible para aplicar, por ejemplo, a la visa E1. Bueno, aquí, digo, ya veo muchos términos, LLC, etcétera, TIMEC. Me gustaría esta pregunta reservarla para el final porque va a ser un ejemplo claro de lo que nosotros podemos hacer ahorita. Digo, con la planeación, ya una vez que sabemos todos estos tipos de empresas, que creo es lo más importante. Segundo es, ¿qué beneficios económicos financieros obtiene una pyme mexicana al hacer negocio en Estados Unidos mediante trading company, registrada en Estados Unidos en vez de registrar su propia LLC? Creo que también esta vamos a dejarla para el final. Esta va más relacionada con los 183 días de estancia, ¿son acumulables o se habla de un solo viaje? Estos 183 días de estancia son acumulables, no se habla de un solo viaje, sobre todo si eres, obviamente a lo que le interesa al IRS, es que tú estuviste de 183 días en 3 años. Obviamente hay una segunda parte de este examen que es el haber residido, bueno, el haber estado dentro de los Estados Unidos 31 días este año, ¿no? El año en curso. Entonces, por ejemplo, mucha gente el año pasado, derivado de COVID, pues no dejaban, ¿verdad?, las restricciones a los viajes
evidentemente aquí evitó que viajaran, entonces quedaron del lado americano, más de 31 días. Sí, acumularon esos 31 días en el 2020, ¿no? Y si cuentan 183 días en los últimos 3 años, 2019 y 2018, bueno, en ese caso pudiera llegar a ser considerado como un residente fiscal en Estados Unidos y por lo tanto tendrían que pagar ustedes impuestos en Estados Unidos independientemente de que esos ingresos los hayan obtenido en México. Es, como se pueden dar cuenta, un sistema bastante expansivo, ¿no? Se expande. Luego vemos otra pregunta que dice, ¿recomienda registrarse como empresa y no como persona física? Bueno, aquí evidentemente ustedes, digo, después de las 4 puntos o las 4 diferencias fundamentales que analizamos, pues evidentemente, digo, hay ciertas cuestiones que ustedes pudieran ver que definitivamente nos costea más o es más seguro para ustedes eliminar riesgos el hacer inversiones a través de sociedades, de entidades y no como personas físicas. No obstante, siempre hay esa intención, ¿no? De tener nosotros el control directo de lo que se está recibiendo en Estados Unidos. Y por eso muchos clientes quieren hacer las inversiones directamente en Estados Unidos como personas físicas. Sin embargo, deben de ustedes considerar que si lo hacen así, pues tendrán ustedes que reportar, efectuar algunas obligaciones de reporte en Estados Unidos, tendrán tal vez en algunas ocasiones que presentar alguna declaración de impuestos en Estados Unidos. Entonces, bueno, a veces es mejor hacerlo a través de una sociedad para que ustedes individualmente no tengan esa responsabilidad, no tengan esa carga frente al IRS. No es lo mismo, y eso se los digo con conocimiento de causa, recibir una carta del SAT, ¿no? Una carta de invitación, hey, te invitamos a que pagues, a recibir una notificación del IRS diciéndole que uno debe dinero Juan Pérez. Entonces, créanme que no es lo mismo y que definitivamente hace la diferencia a la hora de que uno va a dormir, porque pues evidentemente no tiene uno al IRS, que es una de las entidades administradoras de impuestos más agresivas de todo el mundo, si no la más agresiva. Entonces, ya con estas respuestas, vamos a dar pie a la siguiente parte, que es precisamente el régimen corporativo. El régimen corporativo, existen diferentes tipos de empresas, existen diferentes factores también que hay que tener en consideración al tener un menú de entidades que uno puede escoger del lado americano. ¿Qué puede ser o qué debe uno de considerar? Debe uno de considerar la flexibilidad de la entidad. Hay ciertas entidades que no son flexibles, es decir, deben de tener determinadas, deben de tener dentro de ellas o dentro de sus estatutos determinadas provisiones, determinadas cláusulas que permiten, bueno, que impiden el tener completamente flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, y aquí me refiero, por ejemplo, a derechos corporativos que pudieran tener las minorías, alguien que, por ejemplo, tiene el 70% de la sociedad y a un derecho de accionista, a un accionista que solo tiene el 30%, bueno, pues el 30% nunca va a poder imponer sus decisiones a menos que tenga con ciertas protecciones corporativas que puedan colocarse dentro de los estatutos. Existen ciertas sociedades que evidentemente no lo permiten o restringen mucho o hay que cumplir con bastantes requisitos. Hay otras sociedades que sí lo permiten. Entonces, la flexibilidad es muy importante. En segundo lugar, también la protección legal. Este es el punto toral. Como les explicaba al inicio, pues no es lo mismo ser responsables de una demanda de $1 millón de manera individual a que lo sea una empresa. Pero no todas las empresas proveen protección legal, que esta es una parte muy importante que a muchas personas se les olvida al momento de elegir la entidad que les corresponde. ¿Por qué? Porque hay ciertas entidades que no proveen protección legal porque se entiende que la persona directamente es la que está llevando a cabo el negocio, ¿no? Entonces será importante verificar esto y ahorita lo vamos a ver. Y en tercer lugar, el régimen fiscal. El régimen fiscal es cambiante. No es como en México, donde tienes una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad en comandita por acciones y todas tributan a la tasa del 30%, les aplica el título segundo, ¿verdad?, de la ley del impuesto sobre la renta. No. Aquí en Estados Unidos, cada sociedad puede elegir su tratamiento fiscal
a menos de que sea una entidad, un tipo de sociedad que la ley necesariamente u obligatoriamente te impone que tributes como persona moral, ¿no? Igual que en México. Entonces, vamos a ir viendo ahorita las diferentes formas en las que puede tributar una sociedad.